נפלאים הם מעשיך ואהבתך גדולה. באתי לפניך להלל אותך. נפלאים הם מעשיך ואהבתך גדולה. ריבון עולם נפלאות הנך עושה, אין כמוך אדוני, אין כמוך אדוני. ריבון עולם נפלאות הנך עושה, אין כמוך. Bendiciones, amada Iglesia de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que me fue dada de parte del Eterno el día 24 del presente mes de febrero en la madrugada de este año 2022. Y recuerdo perfectamente que la noche anterior habíamos estado en vigilia en línea y honestamente no supe a qué hora me quedé dormida. No me percaté a qué hora se despidieron, sencillamente me quedé dormida con los audífonos puestos. Y un par de horas más tarde me despertó mi Elohim, y lo primero que hice fue decir: ay Padre, perdóname, me quedé dormida, perdóname. No supe ni a qué hora se despidió el grupo. De inmediato sentí que traía mis audífonos aún puestos. Busqué mi teléfono rápidamente y al encontrarlo leí un mensaje de una de mis compañeritas de grupo que decía: despiértate amiga, tenemos que orar, la guerra ya ha iniciado. Y fue tal mi impresión que de inmediato solté el teléfono y empecé a tener una visión. Y justo ahí donde me encontraba recostada, empecé a ver el continente americano mientras mi Elohim me decía: en breve llegará la guerra al continente americano. Y lo que yo estaba viendo en visión era justamente lo que ves aquí en la fotografía. Todo el continente americano tal y como es. El mapa real del continente americano desde Alaska hasta la Patagonia. El mapa completamente sobre la faz de la tierra, no sobre una esfera, sin concavidades, sino sobre la faz de la tierra. El mapa real acorde a las escrituras, no un mapa como el mapa que nos ha vendido la NASA por décadas. Y en este mapa del continente americano, donde veía claramente América del Norte, América Central y América del Sur, pude ver 3 iconos como cuando ha explotado una bomba, justo así como aparece en la imagen. Un icono de explosión o detonación sobre los Estados Unidos de Norteamérica. Un segundo icono sobre Venezuela y un tercer icono de explosión sobre Colombia. Y me quedé en silencio por varios segundos mientras contemplaba el mapa con esos 3 iconos de explosiones, y mi Elohim sabía que yo de inmediato le iba a hacer preguntas, así que él en esta ocasión se me adelantó. Y mientras yo pensaba en mi interior, me queda perfectamente claro dónde está o dónde ocurrió o dónde ocurrirá esta detonación en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo tengo perfectamente claro. No tengo claro, pensaba yo en mi interior, dónde van a suceder estas detonaciones en Sudamérica, porque el icono de explosión era tan grande que cubría Venezuela, Ecuador, Colombia y la parte norte de Perú. Y mientras yo me preguntaba a mí misma en mi interior, escuché nuevamente la voz de mi Elohim que me dijo: en breve llegará la guerra al continente americano. Estados Unidos.
Venezuela, Colombia. Eso fue lo que escuché. Y después, con una voz muy suave, él hizo una pausa y me dijo, Detroit. Y antes de proseguir, quisiera que por favor me acompañes al libro de Jeremías en el capítulo 4, versículo 19, y dice de la siguiente manera: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de chofar has oído, oh alma mía, pregón de guerra, dice Yahweh. Así que, amada iglesia, hoy toco el chofar para anunciarte de parte del Eterno, Yahweh Elión, que en breve la guerra llegará al continente norteamericano. Y el hecho de que mi Abba me haya mostrado el continente norteamericano desde la parte norte hasta la parte sur, con 3 íconos de explosiones o detonaciones, no significa que estas guerras estén correlacionadas entre sí y tampoco significa que sean las únicas guerras que se vayan a suscitar en el continente norteamericano. Sencillamente es algo que mi Abba le plació mostrarme que sucederá, pero no quiere decir que será exclusivamente esto, porque Él ciertamente tiene sus vasos, y Él muestra a cada siervo como a Él le place. Y tocante al ícono que vi primeramente en la parte norte del continente, específicamente en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, donde claramente escuché la palabra Detroit, no significa que esa vaya a ser la única guerra, tampoco significa que vaya a ser la única detonación. Simplemente fue un gráfico, un mapa que a mi Abba le plació mostrarme para señalarme justamente que en esos 3 países en breve la guerra llegará. Y eso es justo lo que quiero entregarte el día de hoy. La gráfica, el mapa del continente americano, donde claramente mi Abba me mostró que habrá guerra en Estados Unidos de Norteamérica, en Venezuela y en Colombia. No significa que solamente caerán 3 misiles en los respectivos países. Simplemente fue una manera gráfica de mi Abba de mostrarme que la guerra llegará ciertamente a esas 3 naciones. En breve, la guerra llegará a los Estados Unidos de Norteamérica. La guerra llegará a Venezuela y la guerra ciertamente llegará a Colombia, dice Yahweh. Y hoy quiero compartir contigo un sueño que mi Elohim me dio hace una década aproximadamente, en donde me veía en un galerón en los Estados Unidos de Norteamérica, para ser más específica, en el noreste de los Estados Unidos. En la parte de afuera de esa nave o tipo bodega industrial, con muros de tabique y con una losa de lámina galvanizada semicurva, con cristales en la parte superior. Al finalizar entre el muro y la losa, algunos de esos cristales estaban rotos. En la parte de afuera, tanto en el estacionamiento como en las calles aledañas de esa nave o ese galerón, se encontraban escombros y ruinas de una guerra que recién se había suscitado. En el interior de ese galerón había unas gradas y estaba lleno de norteamericanos escuchando una prédica de una predicadora hispana. En la plataforma, esa predicadora hispana tenía una traductora norteamericana que estaba traduciendo del castellano al inglés. Los norteamericanos ahí presentes, que eran alrededor de unos entre 6,000 y 8,000 personas. Había gradas a ambos lados del galerón
y en la parte central se encontraba la plataforma donde se encontraba la predicadora hispana. Y hoy quiero narrarte justo lo que vi en ese sueño, lo que viví en ese sueño. En la parte exterior del galerón había desolación, había ruinas, había devastación, había escombros, y en las caras de las personas que se encontraban en el interior atentamente escuchando a la predicadora, había tristeza, había desesperanza y había hambre. Los cuerpos de los norteamericanos ahí presentes más bien eran cuerpos raquíticos y escuálidos. Y la escena, tanto en el interior como en el exterior, era una escena bastante tétrica, como si hubiera regresado en el tiempo a 1930 o 1940. Inclusive le pregunté a mi aba que quién había construido tal edificio porque las líneas delicadas se me hacían algo familiar, y oí claramente la voz del Ruach HaKadosh que me dijo Mies van der Rohe, el arquitecto Mies van der Rohe. Y en el interior la indumentaria de las personas era tal como si hubiésemos regresado a 1930 o 1940, como si de alguna manera la gente hubiese entendido para aquel entonces que el tipo de indumentaria que debían usar era tal, como si estuviese viendo una escena en blanco y negro, con un colorido de grises oscuros, tonalidades café oscuro y negro. La escena era justo así, una escena grisácea. Y en la parte exterior no había un solo vehículo, ni en el estacionamiento ni en las calles. Las calles sencillamente estaban intransitables. Sencillamente no supe cómo la gente fue a dar ahí, caminando tal vez. Y a lo lejos, justo afuera del galerón, se veía a unos 20-30 kilómetros una ciudad en ruinas, una importante ciudad en ruinas, que me dio la impresión que se trataba de Nueva York. En dicho sueño pude ver claramente que no había servicios públicos, no había agua, no había luz, no había drenaje, no había transporte. Y las personas ahí presentes, escuchando a la predicadora, no tenían un solo gramo de tejido adiposo. Una escena completamente contraria a la de hoy en día. A la de hoy en día en la nación norteamericana, quiero decir, donde predomina la ropa colorida, ropa de moda con colores brillantes, y donde predomina el sobrepeso en la mayor parte de la población. Más bien la escena en mi sueño era completamente contraria, como sacada de los campos de concentración de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Era evidente que los norteamericanos ahí presentes habían estado careciendo de alimentos, habían pasado por hambre y por necesidad. Así que hoy, de nueva cuenta, vuelvo a tocar el shofar para advertir a los Estados Unidos de Norteamérica las palabras que mi Elohim me dio hace un par de días. La guerra llegará en breve al continente americano, y los Estados Unidos de Norteamérica será víctima de una guerra donde vi claramente una explosión o detonación, un ícono de explosión, y mi Elohim me dijo Detroit. Y hoy por primera vez toco el shofar para anunciarle a la nación de Venezuela que en breve llegará la guerra a su nación, así como por primera vez toco el shofar para anunciar a la nación de Colombia que en breve llegará la guerra a su nación. Ciertamente ninguna nación quedará sin castigo, pero hoy el amado de mi alma es puntual en externar y decir que la guerra llegará en breve al continente americano, específicamente a los Estados Unidos de Norteamérica, a Venezuela y a Colombia. Repito, la guerra llegará en breve al continente americano, específicamente a los Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela y Colombia, dice Yahweh. Por tanto, naciones todas del continente americano,
Es tiempo de que vayamos en arrepentimiento delante del Eterno y hagamos teshuvá y tevilá. Es decir, es tiempo de que vayamos en arrepentimiento delante de Yahweh y que confesemos nuestros pecados delante del Eterno, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Es tiempo de que todo aquel que no haya sido bautizado se bautice, ahora que es tiempo aceptable. Así que, amada iglesia, hoy te invito a que te levantes a interceder por estas naciones del continente americano y por las naciones que se encuentran hoy mismo en guerra, por Ucrania, por Rusia. Oremos por los Estados Unidos de Norteamérica, por Venezuela, por Colombia, porque ciertamente las guerras que se susciten en esos países traerá repercusiones al resto de las naciones en nuestro continente. Levántate, iglesia, levántate e intercede. Es tiempo de interceder por nuestros hermanos. Se encuentran actualmente en conflictos bélicos y es tiempo de interceder por las naciones que en breve entrarán en guerra. Por tanto, amada iglesia, hoy es el tiempo de que te prepares física, material y espiritualmente para los tiempos adversos que se avecinan a nuestro continente, al continente americano, como lo ha mostrado Yahweh. Y hoy concluyo con esta palabra. Ten por cierto que en el hambre Yahweh te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Job 5:20. Mil gracias por escuchar este mensaje. Les habló Elsa Rivera del Ministerio Profético Yahweh Elión. Nos encuentras en YouTube y en Telegram. Mil gracias por escuchar este mensaje. Yahweh te continúe bendiciendo. באתי לפניך, להלל אותך, נפלאים הם מעשיך, ואהבתך גדולה, ריבון עולם, נפלאות הינך עושה, אין כמוך